Hola mis queridos oyentes, amigos. Gracias una vez más. Estamos muy felices de poder un día más aprender de su palabra. Estamos gozosos de que Dios nos ha regalado un día más de vida. Y eso es muy importante, amados. En el tiempo que estamos viviendo, si nos levantamos en la mañana, es una victoria. Sabemos que hay mucha necesidad allá afuera y es importante que nosotros nos esforcemos por aprender la palabra, nos esforcemos por aprender y para poder llevar el Evangelio a diferentes partes donde Dios nos permite que podamos estar. Recordemos el capítulo 25, fue un capítulo muy interesante, de mucha información sobre este rey Agripa y su compañera, digámoslo así, Berenice, lo cual los dos se interesaron por escuchar a Pablo. Festo, el nuevo gobernador, no sabía qué poner en la carta mientras quería mandar a Pablo hacia Roma. Y vemos que aquí le dejamos frente a este rey Agripa para presentar su defensa. Vamos a leer capítulo 26 y vamos a leer el versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Bueno, se sentaron, recordemos que ellos vinieron con mucha pompa, con grandes salarios y dice, bueno, la historia dice que ellos mandaron a preparar esa entrada de donde iban a tener la audiencia con Pablo. Dice que lo prepararon pero con toda elegancia y todo llamado de lujo. Y era algo, y donde que ellos se sentaban, las sillas, todo era algo tremendo, todo era de lujo. Ahora, este rey Agripa le está dando el permiso, porque le dice que le concede que hable y que se defienda. Aquí no vemos que el rey Agripa le está dando el privilegio a Pablo, no, al contrario, este rey Agripa tiene la grande oportunidad de tener la predicación del Evangelio que Pablo iba a presentar. Y como en ese tiempo Pablo levanta la mano, que esto era típico de los oradores griegos, Pablo levanta la mano y cuando iban a dar un discurso. Y vemos también que Pablo en ningún momento presenta defensa de sí mismo. Por lo contrario, Pablo va a presentar la predicación del Evangelio. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Mas tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las acusaciones que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Aquí hay una información muy buena. La expresión de Pablo, me tengo por dichoso o bendecido. Pero, ¿cuál era la condición de Pablo? ¿En qué condición se encontraba Pablo? Se encontraba bajo cadenas y en cárcel. Aquí Pablo está diciendo, no está presentando, no está quejándose, no están diciendo, ¿sabes qué? Ayer me trajeron una comida horrible, no me tratan bien, yo soy inocente y sin embargo me están tratando como que si tuviera delitos. No. Comienza de una manera increíble.
me tengo por dichoso. Pablo le está diciendo la bendición y la condición no está basada en las circunstancias. Eso es una enseñanza para nosotros, sino en la oportunidad de poder presentar el mensaje. Eso es lo que Pablo está diciendo. Este rey Agripa era un monarca que conocía muy bien la cultura judía y la ley mosaica. Era un rey muy instruido. Pablo se dirige directamente a su persona y le pide paciencia. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo comienza su discurso en una manera muy inteligente. Comienza presentando su niñez, desde que él fue educado bajo la mejor universidad, digámoslo así, en el tiempo actual, bajo las mejores enseñanzas, bajo los pies del gran erudito Gamaliel. Y eso es lo que le está diciendo a él. Ahora, Pablo reconoce y sabe que este rey conocía la historia, sabía quién era. Y le comienza diciendo, desde mi juventud, recalca que vivió como un fariseo. Y eso es muy importante. Y yo tengo una cita bíblica que dice en Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Eso es lo que le está diciendo Pablo a este rey. Yo en mi niñez fui educado, fui enseñado, y así como fui enseñado, lo viví, lo practiqué, y tú sabes eso porque ningún rey va sin conocimiento a un tribunal. Tiene que conocer la historia de la persona, no es porque va a escuchar, por escuchar, no. Estos eran hombres preparados y sabían cómo manipular la situación, pero conocían la historia de la persona, sino cómo iban a juzgar. Ahora vamos a leer el versículo 7 y 8. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite de los muertos. Es increíble cómo comienza Pablo a detallar, comienza con su juventud, con su niñez, comienza con su juventud, con su enseñanza, con las prácticas que él hacía, creyendo que estaba correcto, y luego llega al punto central, la resurrección de los muertos. Y esto era lo cual ellos no querían escuchar. Ellos no querían escuchar.
¿Cuál era la esperanza? Lo volvemos a tocar el tema, ya lo tocamos en Hechos capítulo 24, versículo 15. La esperanza que ellos también esperan, la resurrección. Y que para Pablo esta era una convicción. Él cree la palabra de Dios. Pablo hablaba que el judaísmo terminó en Cristo. No querían recibir esta palabra. Y por esa razón lo acusaban y también querían condenarlo o matarlo. Esta era la esperanza, pero no querían escuchar. Ahora, ¿quién está escuchando esta palabra? Un rey y un nuevo gobernador. Pablo se siente en una manera regocijada el poder hablar de esta esperanza que su pueblo está esperando, que no quieren reconocer, que no quieren recibir, pero ahora está dándole la oportunidad a este rey que escuchar. Vamos a leer el versículo 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Aquí Pablo comienza narrando lo que él hacía antes de tener este encuentro con Cristo. Y vemos que en toda la trayectoria desde el capítulo 25 de regreso, Pablo no había expresado en esta manera su vida pasada. Él decía que había perseguido, pero no lo detallaba como lo está haciendo en esta oportunidad. Él está describiendo de la manera como él perseguía y aún como él ordenaba y qué castigos estaba dándoles hasta aún para forzar a que blasfemen y que digan que no siguen a Jesús de Nazaret. Y él está aclarando de que él no lo hacía porque él lo quería, ni porque era un rebelde, ni porque él dirigía una secta, sino que él tenía permiso, autorización de los grandes líderes, de los que gobernaban en ese tiempo, y les daba permiso. Iba con cartas, con autorización, a hacer la persecución contra las ciudades. Él iba por todas partes. Y yo me imagino a este rey escuchando esta narración. Prácticamente era un testimonio real de una persona que había perseguido la iglesia. Amados, esto es terrible. Pero aquí también me gusta una expresión que él dice a los hermanos. Se escucha una vez más esta bonita expresión. Antes eran conocidos como los del camino y ahora pues él dice a los santos, a los santos. Y esto está reconociendo, verdaderamente le está dando a entender a este rey que Pablo narró lo que dolorosamente él había hecho en contra de los cristianos. Algo tremendo, amados. Vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que estaban conmigo. Esta narración que Pablo está haciendo ya lo había hecho ante otros, pero una vez más,
Él tiene oportunidad de volver a detallar este gran encuentro que tuvo con Jesús. Ahora lo está diciendo, está narrando otra vez ante este rey Agripa. Vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oiga, en este capítulo 26, Pablo está dando detalles de los cuales en ninguno de los capítulos anteriores había hablado. Aquí está hablando en una manera clara. Los detalles que cuenta en esta ocasión, dice que la voz hablaba en lengua hebrea. Anteriormente no había tocado ese tema, pero hoy está dando este lindo detalle. Le habló en el idioma original de Saulo. Y esto era para que no hubiera ninguna duda. Esta voz fue directa y personal para Saulo. Una vez más recordamos que esto era muy importante para la salvación personal. Amén. Cuando Dios está tratando con una persona, se dirige a la misma persona realmente. Ahora, aquí da otra información. Dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto era un instrumento punzante que se utilizaba para pinchar a un animal para que obedezca. Y entre los griegos había este dicho: no pelees contra la voluntad de tus dioses. Oiga, porque puede ser que estás yendo en contra de tus dioses. Ese era un dicho griego. Y por esta razón, oiga, pero qué tremendo que es esto. Dios es tan sabio, tan lindo, amados. Y vemos que Pablo sigue dando los detalles. Recordemos que los sacerdotes judíos habían mentido de que Jesús no resucitó y que habían robado el cuerpo y que habían robado los discípulos del cuerpo del maestro de Jesús, y estos sacerdotes sobornaron a algunos para que digan así. Entonces, dígame, nosotros podemos entender cómo Dios tuvo que revelarse, mostrarse a Pablo, para que Pablo entendiera de que el cuerpo de Jesús no fue robado. Él fue muerto, fue enterrado, pero resucitó al tercer día. Por eso es que le dice: ¿y quién tú eres? Y él le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. En otras palabras, Saulo, yo resucité. Yo resucité. Ahora vamos a leer el versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Este capítulo le da una información increíble de todo lo que sucedió cuando se apareció a Saulo en ese entonces. Hasta entonces, Saulo era un religioso, pero muy religioso. Era el peor perseguidor de esos tiempos que había.
Y Dios tuvo que intervenir, porque el evangelio tenía que ser predicado, tenía que expandirse. Ese era el propósito de Dios, ese era el mandato que dio a los discípulos. En otras palabras, Saulo, a pesar de lo que has hecho y a pesar de lo que tú eres, levántate del piso, porque para esto me he aparecido a ti. Para este propósito te he llamado, para ponerte por ministro, para que seas testigo de lo que has visto y oído y de lo que se te enseñará después. Esto es tremendo. Y vuelvo otra vez a tomar este tema que yo tomé en unos capítulos anteriores. Esta es una gran equivocación de muchos líderes que siempre juzgan para poner en un cargo, para hacerle algo, para poner en un trabajo. Y siempre juzgan el pasado de la persona. Pero qué lindo es Dios. Y aquí vemos que Pablo fue un hombre terrible. Mató a mucha gente. Torturó a mucha gente para que maldigan, para que renuncien a la fe. Y dio consentimiento para matar. ¿Quién podía dar un centavo por una persona así? Pero más sin embargo, Cristo lo miró como el gran hombre que podía llevar el evangelio, que podía predicar el evangelio, que podía romper barreras, podía ir más allá de lo que mucha gente no se atrevía, porque tenía valor. Y Dios miró eso, esa dependencia que él tenía de su creencia religiosa, y ahora cuánto más que sabía que Jesucristo no era un cuento, era una realidad. Amados, es maravilloso lo que Dios hace y es un gran ejemplo para nosotros, que no podemos prejuzgar, no podemos condenar a una persona por su pasado, porque no conocemos las circunstancias de lo que sucedió, de lo que pasó. Dios sí lo conoce. Gloria a Dios por eso. Vamos a leer el 17 y el 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese era el verdadero propósito que Dios tenía para Pablo. Y mire cómo le da la autoridad. Esto era algo tremendo. En otras palabras, vas a tener persecución, porque dice, te libraré. Ya le está dando la palabra y le dice, te libraré de la persecución. Y claro que iba a tener persecución. Pero también dice, te libraré de muchos ataques durante todos estos 20 años hasta este momento. O sea, Pablo ya había recibido, cuando Jesús se le apareció, ya le presentó su futuro. Y estaba consciente de lo que iba a pasar. Dice, para que abras sus ojos. En otras palabras, estás ciego. No puedes ver. Y en realidad, así están todos los que no quieren recibir a Cristo. No quieren entender. Están ciegos, cegados por Satanás, por creencias, por religiones. Pero dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Pablo iba a ser la luz en medio de la oscuridad. Pablo iba a ser aquel que iba a llevar la palabra del evangelio y iba a traer a la luz a mucha gente, a mucho pueblo.
no solamente judío, sino un pueblo gentil. Por ese era el propósito de Dios, tocar la vida de Pablo. Que se produzca un cambio, que la gente pueda encontrar la luz en medio de las tinieblas. Pablo estaba siendo encargado y le estaba dando toda la potestad y el control y el dominio de la esclavitud contra el enemigo. Amados, esto es grandioso. Esto es grande. Qué lindo que Dios puede ver en cada persona un potencial que a través del poder de Dios puede usar a personas para glorificar a Dios. Qué bueno que Dios puede usar personas que para muchos no valen nada, pero para Dios tienen gran valor en la obra del Señor. Y son grandes hombres y mujeres de Dios y son luz en medio de la oscuridad. Y eso es lo que somos llamados. Para eso es lo que somos llamados. Para hacer luz en medio de la oscuridad. Es maravilloso. Esto es algo grandioso. Dios tiene propósitos para cada persona. Dios tiene propósitos, y si usted está acomplejada porque piensa, oh, mi pasado me avergüenza, mi pasado no me deja libre, pues siéntase libre porque Cristo pagó el precio por usted y por todas las personas, y Dios puede usarla. Póngase en las manos de Dios. Usted puede ser esa luz en medio de la oscuridad de su familia, de su vecindario, aún ser un gran testimonio en la misma iglesia donde usted ha comenzado a ir o donde usted siempre va. Dios tiene propósitos para cada persona. Y recuerde, si Dios limpió el pasado de Pablo, también lo puede hacer el suyo, porque también lo hizo el mío. Vamos a seguir adelante. Nada no nos puede detener en lo que Dios ha puesto. Sigamos confiando en el poder de Dios y en ese sacrificio que Jesucristo hizo. Vamos a orar, amados. Gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que nos da nueva fuerza. Oh, nos levanta, nos anima. Inyecta esa gracia tuya, esa fe. Gracias, Dios mío. Bendiga a todos los que se reúnan, que se interesen por su palabra, Dios mío, en estos tiempos difíciles. Que así como tú usaste grandemente a Pablo, nosotros podamos ponernos en tus manos y ser instrumentos para tu obra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos, amados, que nos quedamos en el versículo 18. Para la próxima semana estudiaremos del versículo 19 en adelante. Dios les bendiga, mis amados. Un abrazo a todos. Bye, bye.